Pues ya estamos aquí en nuestro análisis en perspectiva para hablar, digamos, anuncié al inicio del programa que el tema es un tema amplio, este fomento industrial. Pero en realidad lo vamos a enfocar a propósito de una ley concreta, una ley a la que ya hacíamos referencia en nuestra sección desde el aula y que me gustaría, Arturo, Pedro, que me vayan ayudando a entender de dónde proviene, qué contiene, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, por qué tiene sentido en este momento hacer una reflexión a propósito de una reforma legislativa. Primero, decir que este es un programa histórico porque está hablando de fomento industrial. Yo quisiera preguntar, ¿hace cuántos años en la UNAM y no en la UNAM, en México, no se hablaba de fomento industrial? Tú siempre me has recordado esta idea de Jaime Serrapuche que decía, la mejor política industrial es no tener política industrial. Sí, ¿no? Que no existe y no existió. Y que no Así que por eso es que me parece que es un programa importante, como lo es también en consecuencia la propia ley, ¿no? O sea, la ley, podríamos incluso no exagerar diciendo que es una ley histórica, porque retoma un tiempo perdido y un tema olvidado. Y por ello, ahora en mayo, el 6 de mayo, que es finalmente publicada, viene a llenar un hueco muy relevante para el país. Parece que todavía oportunamente, porque pues, hemos perdido casi 3 décadas de desarrollo industrial, pero como dice el adagio chino, ¿no? El mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años y el mejor momento es hoy. Entonces, hoy creo que esa ley viene en un momento todavía en el que puede hacerle mucho bien al país y es una buena ley. Ok, pues primera valoración, nos hacía falta una ley. Y qué bueno que existe. ¿Estás de acuerdo, Pedro? Digo, para ver, pues nos hacía falta una ley, era necesaria, sí, ¿no? Bueno, yo creo que el tema que plantea es muy importante, ¿no? El tema central siendo la productividad, desarrollo industrial. México, para dar un poco de contexto, lleva 30 años creciendo más o menos 2%, que es muy poco, y se nos va a acabar el bono demográfico, ¿no? Ahorita hay mucha gente joven que trabaja y que puede soportar este crecimiento. 2010 fue el momento en el que se invirtió la pirámide poblacional. Nunca habíamos tenido tantos jóvenes entre 18 y 24 años, ya hace 5 años. Exacto. Entonces, pues eventualmente vamos a ver lo que está pasando en Europa, crisis de pensiones, y pues entonces ahorita, digo, justamente como usted decía, pues, es importante, bueno, ya estamos un poco tarde para tratar de sacarle provecho a este bono, ¿no? Sin embargo, quizás a mi criterio, la ley en términos de productividad, no tanto del lado de desarrollo industrial, no está planteando algo que a mí me parezca tan novedoso. Okay. Pues ayúdenme a ver qué está planteando, vámonos por ahí. Porque interrumpí adrede a Arturo cuando dijo, es una buena ley, porque pues ahora quiero que me cuenten qué contiene y pues cuál es el lado positivo y cuáles son, pues como todas las leyes, ¿no? Los flancos débiles, ¿no? Claro, yo dividiría los dos temas. A ver, entonces dividamos. O sea, porque van, pero uno es el verbo y el otro es el adjetivo. Va. Y eso para nuestro auditorio es muy útil. Y el desarrollo industrial es, digamos, un sustento, un motor de turbina que en muchos países, sobre todo los países asiáticos, los ha llevado a donde están hoy. Entonces, la productividad es un elemento concomitante, exigente, deseable hoy, no nada más para el desarrollo industrial, para cualquier otra actividad económica que se requiera. Y esta ley es importante porque vuelve a hablar el tema número uno. O sea, habla y además es una ley consecuente con la reforma constitucional de 2013, en donde el Estado vuelve a recuperar la responsabilidad de crear desarrollo económico y desarrollo industrial, y así lo pone en el texto. Recupera las palabras, pero también las intenciones. Esta ley, que viene a ser una ley derivada, normativa, de este mandato constitucional, y así lo señala en sus objetivos, viene a crear y a fomentar, aunque el nombre, desde luego, de productividad y competitividad para el desarrollo, una ley muy larga en el texto, en el nombre, en los objetivos va señalando que es el desarrollo económico, desde luego, el fomento económico y el desarrollo industrial, uno de sus objetivos principales. ¿Y cómo lo propone? Que eso también es lo interesante y lo novedoso. Propone, por ejemplo, desarrollo sectorial, ¿sí? Y lo mandata, desarrollo regional, lo mandata, y de manera también muy especial, como lo comentaba la compañera que habló hace unos momentos, genera una visión de largo plazo que este país se había negado durante toda la vida.
O sea, vuelve a señalar que estos proyectos deberían de generarse con una visión por lo menos de 20 años, que ese es otro de los factores asiáticos que hacen la diferencia entre un éxito económico y un no éxito económico que tiene la mayoría de los países latinoamericanos y en especial México. Bueno, entonces, por el lado de desarrollo industrial, digamos, más que innovar, si entiendo bien lo que dices, se recuperó una serie de temas que habían quedado, digamos, olvidados en el pasado y que además esto sí me parece muy importante porque creo que hay que subrayarlo. El hecho de que se trate de una ley secundaria de las reformas constitucionales de alguna manera nos va anunciando que más allá de nuestra valoración de las reformas del Pacto por México y de cada una y del conjunto, pero están ya en el momento, digamos, del desarrollo de la legislación secundaria que va a permitir empezar a implementar políticas públicas, que hacia allá iremos en el programa. Pero entonces desarrollo industrial, dices, bueno, al final se recupera un diseño normativo mejor que lo que no teníamos, para decirlo así, y en muchos sentidos alentador. Pero tú nos decías, Pedro, pero por el lado de productividad, las cosas no necesariamente hay novedades por ahí, y no sé, no lo dijiste tú, lo digo yo, probablemente se pudieron haber hecho mejor. Sí, bueno, o sea, digo, en términos de productividad, la ley como que establece una mecánica para generar productividad a través del programa, ¿cómo se llama? Pues, Programa Especial para la Productividad y Competitividad, que tiene una serie de métricas e indicadores que después la Secretaría de Hacienda le va a presentar al Congreso. Y pues esto no es particularmente diferente a el programa que antes había, que se llama Programa para Democratizar la Competitividad. Okay. Simplemente es un cambio de nombre. Eso por un lado. Y por otro lado, la forma de implementar estos cambios o la forma de orientar, digamos, las políticas que se van a plantear para el desarrollo transversal, sectorial, geográfico, del cual hablábamos, es un Comité Nacional de Productividad, que ese es como ya existía, pero ahora le dan una nueva forma, lo robustecen, y esa es una de las formas en las cuales se planea que se van a proponer políticas más aterrizadas en términos de la productividad. Ahora, el Comité Nacional de Productividad ya existe. Ya existía. ¿No? Entonces, al final están en esa área únicamente afinando detalles, recuperando figuras, pero prácticamente mantienen el mismo sistema de trabajo. Pero hay algo que me parece muy importante. Ya empiezas a mencionar actores. Y sí me gustaría escuchar que nos digan quiénes son los operadores de esta ley. ¿Quiénes son los operadores desde el punto de vista, pues, de los actores institucionales? Sí, y también creo que vale la pena recordar que esta ley es una ley nodriza. Okay. O sea, sí recupera el tema, estructuralmente ya lo hace jurídico, por lo tanto lo hace estructural, pero genera dentro de su propio artículo 5 la obligación para la Secretaría de Hacienda, principalmente, que es la secretaría globalizadora de ese tema, actor, así es, como lo señala la propia ley, genera la obligación de crear el plan de desarrollo para la productividad y la competitividad, o sea, la de fomento industrial. O sea, la propia ley en 21 artículos no es propiamente ese documento que nos diga a detalle, como no lo debiera ser, cuál va a ser los puntos centrales o al detalle de la productividad o la competitividad o del propio desarrollo industrial. No, yo estoy, a mí, pero genera la obligación de generar ese plan. Y ese es uno de los grandes temas de la ley, ¿no? O sea, ya está la ley, ya está la reforma constitucional, ya tenemos ese cambio estructural. Es un reto para los académicos. Nosotros ya no podemos decir que vivimos en la era de la no existe, ¿no? Hoy estamos en la era de la sí existe. Sí existe, pero todavía no está creada. Y ese es el gran reto. Y ese es el gran reto y es una paradoja, porque en su propio artículo segundo transitorio, la ley establece que durante este periodo hasta el 2018, o sea, es una condición suspensiva de la propia ley, operará, como lo mandata la propia ley, el programa de democratización de la competitividad que se saca en 2013 por la propia Secretaría de Hacienda y que es la que va a suplir o a llenar esa intencionalidad de crear o generar desarrollo industrial. Entonces, si bien la ley es algo que debemos de celebrar, porque es estructural, por otro lado vemos una tibieza, vemos una duda, ¿sí? Vemos un cierto temor de decir sí, ¿por qué? Porque es una palabra que genera mucha revolución en las ideas dentro de los modelos económicos, dentro de las
clases políticas y académicas, ¿no? Antes no podemos estar hablando de desarrollo industrial aquí porque era una mala palabra, ¿no? Y fomento industrial, imposible, ¿no? Fue verdaderamente una palabra equivocada durante 20 ya años. metieron al Estado de nuevo en la jugada, pero tímidamente, es decir, todavía... Así es. El tema es que no tenemos tanto tiempo, ¿no? Y esa sería una de las necesidades de esta propia ley. O sea, esperar a 2018-19 para otra vez retomar esta ley es un gran avance, pero yo creo que tendrá que darse cuenta el propio discurso que necesita entrarle a este fondo. ¿Estás de acuerdo, Pedro? Es decir, a ver, adelante, porque además quiero regresarlo a los actores porque quiero meter la variable política, ¿eh? Sí, bueno, yo iba a responder de los vamos. actores, pero quizás, bueno, a mi parecer, el alcance que puede tener el Estado como rector económico, particularmente para el tema de la productividad, en el sentido del tipo de metas que se plantea la ley, ¿no? En el sentido de como programas que la ley ya asoma que van a ser parte de la política pública. Después se va a desarrollar programas de capacitación, programas de política pública dirigida hacia trabajadores. Pues en realidad, a mi parecer, el Estado ahí no es que no tenga una función, claro que la tiene, pero no es ahí donde va a lograr todo lo que podría lograr, no es ahí donde va a fomentar la productividad. Creo que las áreas donde va a poder hacer que haya más productividad no son las que están incluidas en esta ley, y eso es por la misma naturaleza de qué es lo que fomenta la productividad. No es necesariamente una política de Estado, claramente eso es una parte, pero hay otros derechos y hay otros aspectos que, digamos, pueden tener más efectos en la misma productividad que una ley de productividad. ¿Tipo? Pues, por ejemplo, si regulamos bien el uso de suelo en este país, ¿no? Si hacemos eso, entonces más gente va a querer invertir en... O sea, entonces hay otras cosas que rebasan la ley y que podrían tener una Sí, incidencia directa. y este no es el lugar, claramente este no es el lugar para esta hablar sirve de estas para cosas. lo que sirve, pero hay cosas que no están. Exacto, y esas son las que, si queremos hablar de un proyecto de productividad, tenemos que hablar de esas cosas. Ok, está muy bien, me queda muy claro que el asunto rebasa, digamos, los halcones de la legislación, pero regresando un poco a los actores. Secretaría de Hacienda, solo subrayo, quiere decir gobierno, y quiere decir gobierno en turno, gobiernos que cambian cada 6 años. Pueden ser del mismo partido o no, pero de todos modos las administraciones cambian. Otro de los actores involucrados, pues es el Congreso de la Unión, es decir, hay ahí el legislativo, será un actor de muchas maneras, que entre otras cosas tiene la capacidad de modificar las reglas de la propia ley, digamos, ¿no? Ahí tienes un actor fundamental. ¿Qué otros actores tenemos ahí, Arturo, involucrados en este proceso, digamos? Yo creo que todos los actores políticos y económicos en una ley que se da la oportunidad de repensar ese desarrollo que le hace falta, involucra a todos esos actores, ¿no? La parte política, la parte económica y la parte académica también, insisto. Y yo recordaría ese discurso que dio Videgaray ante Canacintra en marzo. Es muy interesante ese discurso porque él primero reconoce ante los propios industriales en su celebración de aniversario anual, les dice Videgaray, hoy vengo a tocar un tema que nunca se tocaba, él mismo lo dice, ¿no? Y les vengo a tocar el tema del fomento y el desarrollo industrial, que era una palabra prohibida en México. Él también lo señala. Entonces, el propio el poder político en turno reconoce, y eso es muy importante, creo yo, el que este tema había estado ahí oculto y en términos vergonzantes. Pero también señala que él cuando entra a la Secretaría de Hacienda, recién salido de la universidad, a él le toca vivir la etapa esa de que la mejor política en el secretario que estaba cuando él llega a Hacienda era el que decía que no debía de existir. Y dijo, no, es que debe de existir. Entonces, yo vengo a decirles que esa etapa se acaba, en otras palabras, y señores, hoy se acaba de aprobar y debemos celebrar una nueva ley de fomento industrial. Y los convoca, ¿no? Así como los actores políticos. Ahora, ¿qué autoridades? Y convoca directamente a todas las secretarías de Estado, la propia ley lo dice, y uno de los elementos muy interesantes de la ley es que los acuerdos que se tomen por la Secretaría Globalizadora y por el Comité de Productividad los vuelve vinculantes. Okay. Eso es algo también de gran avanzada
en el tema. Hacia allá quería ir, y quería ir además con esta visión de largo plazo que establece la legislación. ¿Y por qué me parece importante? No nos va a dar tiempo en los minutos que nos quedan en este bloque, pero me gustaría que dejemos alguna reflexión para retomarla en el bloque que sigue. Me parece importante porque la política de desarrollo industrial y, digamos, las políticas que tienen que ver con, en todos los sentidos, el crecimiento económico, son también objeto de debate político propiamente hablando. Y si no me equivoco, con esta legislación de alguna manera se quieren sentar las bases para que existan algunos principios, reglas, decisiones y demás que trasciendan los gobiernos sexenales y que de alguna manera vayan reduciendo el margen de lo que es disponible para el debate político en esta materia. ¿Estás de acuerdo, Pedro? ¿Y cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, estoy de acuerdo que eso se pretende. Que eso se pretende. Y bueno, creo que este es un debate que va mucho más allá de esta política, ¿no? Si es mejor amarrarnos por mucho tiempo o es mejor dejar que el proceso democrático vaya revisando lentamente. A mi parecer, tiene la virtud de que obliga a los actores actuales que están en la minoría, que están en la oposición, de plantearse qué va a pasar cuando yo llegue a la mayoría, ¿no? Si yo llego a la mayoría, ¿voy a querer seguir en este plan o no voy a querer seguir en este plan? Entonces, de cierta forma, los hace como más responsables de las políticas. No pueden decir, no, bueno, cuando fue el sexenio de Peña Nieto, nosotros votamos en contra de esto, pero se pasó y ahora estamos amarrados, ¿no? Mientras que, pues, si ya está así planteado, pues sí como que lo responsabiliza de cierta forma. Ahora, por otro lado, el problema es que si la oposición no logra detener un programa y después llega a gobernar, pues no va a poder implementar los programas con los cuales llegó, digamos, a la... Pues dejemos esa reflexión como punto de partida para una discusión que es inevitable. Esta dimensión política, miremos al país y miremos al mundo, pero hagámoslo después de un corte, porque estamos aquí en Observatorio hablando de este tema muy importante que tiene que ver con el fomento, la productividad, el desarrollo industrial en el país. Ya volvemos, quédese con nosotros.